mi canto llega hasta el cielo, ese cielo en que nos veremos algún día en la eternidad, donde nada nos faltará. Aleluya, Señor, te cantamos. Aleluyas. Sí, Señor. Aleluyas. Vamos a seguir con el programa. Estamos muy contentos. Pilar, yo, el pastor también Oscar Pérez, los saludamos, que nos autorizó a hacer esta entrevista, y bendecimos también a él y los trabajos que está haciendo hoy por la mañana, y vamos a estar compartiendo con Giovanni Clavijo. Pero antes de esto, estamos aquí también con el cantante reconocido mundialmente, con un ministerio muy bendecido, Alberto Clavijo, que estamos también ya sonando él en la radio, sonando para toda España y para todo el mundo también a través de la internet. Muy buenos días, mi amado hermano y cantante Alberto Clavijo. Buenos días, Pastor Jorge, buenos días. Pilar. A la emisora Impacto Kairos. Gracias, Pilar, también por la invitación que nos hacen. Y bueno, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Muy contento de bendecir a todas las personas que nos oyen en este momento. Y nada, decirles que estoy aquí acompañando a mi primo Giovanni Clavijo. Qué bueno. Porque vamos a tener un tiempo muy especial. Yo lo creo. Va a ser un tiempo que va a romper cadenas. Amén. Y donde la presencia de Dios se va a glorificar de una manera muy grande. Claro. Gracias por tenernos. Amén. Qué bendición. Vamos a pasar el micrófono a el profeta, este hombre que tiene un testimonio realmente muy duro, de una realidad muy dura que todos sabemos que es Colombia, y toda la violencia que pasó esta nación. Ahora ya comienza a mermar un poco toda la violencia de la guerrilla de las FARC, del narcotráfico de Pablo Escobar, de hermanos Ochoa, de los hermanos Rodríguez, y de todo el narcotráfico en todas las puntas que hubo en Colombia. Y siempre digo y repito que 10, 20 años atrás los pastores eran los más pobres de Colombia, y el narcotráfico eran los que mandaban en el país, y los pastores comenzaron a orar y consiguieron invertir esa situación. Y invertir esa situación también ha venido muchos siervos que estaban involucrados en el narcotráfico, estaban involucrados en la violencia, y glorificamos al Señor porque Él es bueno. Y toca nuestros corazones, toca en nuestras vidas, y tocó en la vida de esos dos grandes siervos que se encuentran con nosotros. Pero hoy en especial vamos a estar hablando con Giovanni, y él estará nos contando un poco de su testimonio. Pilar y yo estaremos haciendo preguntas, estaremos ahí. Sí. Prepárese la audiencia. Sí, y vamos a estar haciendo preguntas bien profundas ahí para que él esté nos contestando y contestando a la audiencia, para que ese testimonio también venga a servir de conversión para otras personas aquí en Madrid, y los que nos escuchan por la internet, y las personas que realmente sean tocadas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Deseamos que llaméis, que no tengáis ningún tipo de reparo también en hacer cualquier tipo de pregunta al profeta, porque para eso está aquí. Está aquí y nos va a hacer muy felices a todos. Pilar, voy a pasar el teléfono para que la gente también participe del programa, haga preguntas, no hay problema. 911737400, 911737400, para todas las personas que quieran participar, hacer pregunta a Giovanni Clavijo, el profeta que está con nosotros en esta mañana y que va a estar compartiendo su testimonio. Muy buenos días, mi amado. Nosotros dos aquí hablamos más que tú, pero ahora el micrófono es tuyo. Saluda a la gente. Vamos a comenzar despacito, pero vamos a ir profundamente en esta mañana. Muy buenos días a toda la audiencia, a todos los oyentes y a todas las personas que están siendo conectados a esta mañana con Impacto Kairos. Mi nombre es Giovanni Clavijo, para quienes no me conocen, soy de Colombia. Llevo en España 13 años, ahora soy español también. Gloria a Dios. Defiendo esta nación como mía. Aleluya. Y oro por esta tierra y bendigo esta tierra como mi nación. Aleluya. Amén. Y bueno, estoy aquí para servir en lo que Dios
me ha puesto, que es el ministerio profético, pero más en esta mañana quiero compartir mi experiencia, mi testimonio, Gloria a Dios, que sé que servirá para que personas que nos están escuchando tengan una salida y sepan que Dios les ama y sepa que Dios está permitiendo esta cita divina esta mañana para ayudarles y para bendecirles y restaurarles. Lo creemos de todo corazón. Nosotros gostaríamos de comenzarmos te preguntando o que tú hacía antes de convertirse y después vamos nos aprofundar. Ok, bueno, antes de convertirme lo que hacía era jugar, porque conocí al Señor a los 9 años. Fue una edad muy temprana la que conocí a Cristo, donde todavía mi inocencia no había sido dañada. Entonces, eso me protegió de muchas cosas del mundo. Sin embargo, tenía un daño porque estaba creciendo me estaban dando una forma distorsionada de mi identidad en mi entorno y en mi familia. Entonces, eso vamos a compartirlo. Qué bendición. Qué bueno. Pero, ¿cómo fue? ¿Tú volviste al mundo? ¿En qué convivió con la violencia colombiana? Sí, mira, te voy a contar un poco. Soy el menor de 7 hermanos. Tengo 2 hermanos adultos y 4 hermanas también. El menor de mi casa tenía 10 años cuando yo nací. Entonces, significa que cuando yo tenía 5 años, él ya tenía 15 y mis hermanos mayores más. Inclusive mi sobrino le llevo 1 año o 2 de vida porque mis hermanos ya tenían una vida de adulto. Mi padre era un hombre responsable con la casa, sin embargo, era el típico macho que se embriagaba todos los fines de semana, que tenía otra mujer en la calle, y eso provocó un divorcio en mi familia cuando yo tenía una edad muy pequeña. Entonces, fui creciendo con una identidad, odiando la masculinidad de mi padre, porque no quería parecerme a mi padre, porque veía el maltrato que ocasionaba a mi madre, veía cómo llegaba un fin de semana borracho y no podíamos dormir, porque él ponía su música hasta las 5 de la mañana, había que estar en la sala con él, aunque nosotros no tuviéramos nada que ver. Mi primer trago me lo tomé desde que tengo uso de razón, porque mi papá quería que fuera un macho y la manera de ser un macho era beber alcohol. Entonces distorsionó mi necesidad de parecerme a él como padre. Entonces mi madre, que es una mujer humilde, que todavía lo sigue siendo, que reaccionaba ante la vida de una manera evitando problemas, nunca decía una mala palabra. Entonces yo quería parecerme a mi madre. Pero sin darme cuenta, empecé a desarrollar feminidad. Pero no era una feminidad de querer ser mujer, sino en el carácter. Entonces, cuando yo tenía un problema, o cuando me enfadaba, reaccionaba ante la circunstancia, como lo haría mi madre, y eso me hacía ver femenino. Entonces comencé a recibir comentarios, teniendo 5 años, comentarios de, ay, este niño parece una chica, parece un gay, ¿será que el niño es así? Y comencé a recibir desprecio, comencé a recibir rechazo. Entonces, cuando yo vine a Cristo a los 9 años, vine porque mi madre era una mujer religiosa, católica. De hecho, yo nací un 16 de julio, que tradicionalmente es el Día de la Virgen del Carmen. Entonces, yo odiaba cumplir años porque mi madre me hacía madrugar a misa de 6 para agradecerle a Dios porque me había tenido. Entonces yo aprendí a tener un entorno religioso. Cuando me predicaron de Cristo a los 9 años, yo realmente acepté a Jesús, comencé a crecer en una iglesia cristiana, pero tenía el problema de la evidencia femenina. Reaccionaba con amaneramientos y entonces comencé a recibir a un Dios con rechazo. Comencé a aceptar a Dios porque no quería perderme, porque quería salvarme, porque sabía que Dios me amaba. Sin embargo, también pensaba que Dios pensaba de mí, que yo era gay.
y a la luz de la Biblia pues tenía un rechazo porque la homosexualidad es condenada en la Biblia. El problema es que hemos magnificado la homosexualidad y no nos damos cuenta que es un pecado como el fornicador, como el adúltero, como el mentiroso, cualquiera. Como cualquiera. Pero en este caso lo hemos magnificado hasta tal punto que la gente que viene a nuestra iglesia se arrepiente del adulterio y presume de que fue adúltera. Qué fuerte. Presume que fue fornicaria, presume que fue drogadicta, y lo cuentan como un testimonio, pero cuando alguien dice que salió de la homosexualidad es como que hubiera una vergüenza. Sí, es verdad. Entonces, porque hay una homofobia dentro de la iglesia. Es verdad. Lo hay. Es verdad. Lo hay. Y en Brasil está habiendo ahora una polémica muy grande porque hay un debate muy grande en el Congreso Nacional y es muy importante tu testimonio porque hay un cuestionamiento, ¿no? En la cuestión de recuperación, ¿no? de los homosexuales y también casi todos, te pregunto así una pregunta hasta un poco agresiva, ¿tú fuiste violado, alguna cosa así o no? En mi infancia no, más tarde cuando me involucré moralmente, que ya era un adulto, que ya estaba cansado de luchar con mi identidad, porque mi identidad fue robada en mi niñez. ¿Verdad? Yo no nací siendo homosexual, es más, científicamente no existe el gen homosexual. Exactamente. Uno nace siendo hembra o siendo macho, genéticamente, congénitamente nace normal o con alguna malformación, que luego va a influir en tu crecimiento. Así es. Pero la sexualidad es algo que se forma. No se nace, se forma. El carácter, ¿no? El carácter se forma, el entorno se forma. El Señor dice en Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra conformarse tiene que ver con dejarte dar forma. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, me estaban dando forma de homosexual en mi casa. Estaban consintiendo. Mis hermanos mayores nunca me hicieron envidiar su masculinidad, sino rechazarlo, porque de parte de ellos hubo agresión, hubo maltrato. Verbal, físico, claro, había un abuso, pero no sexual, pero sí un maltrato psicológico de rechazo. Y además, como era el niño de la casa, pues lógicamente mi madre me sobreprotegía y mis hermanas también me sobreprotegían. Entonces nunca quise jugar con muñecas, nunca quise pintarme las uñas, nunca quise maquillarme ni usar tacones, pero sí, cuando necesitaba defenderme, mi mente no venían mis hermanos ni mi padre, venían mis hermanas y mi madre. Entonces eso fue trayendo un cambio y me fue dando forma homosexual. Luego empecé a reaccionar femeninamente y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo soy hombre. Yo en mi psicología, en mi mente, me sentía hombre, pero luego veía que mis compañeros en el colegio me trataban de gay y siempre estaba como a la sospecha. Para mi sorpresa, llegué a la iglesia y también mi pastor empezó a tener don de sospecha, no de discernimiento. Perdóname un momentito. ¿El rechazo en tu casa te hizo sentirte muy mal, y te hizo, de alguna manera, te traumatizó para luego posteriormente sentir más cercano o estar más digamos, más expuesto al rechazo? Bueno, te quiero decir que había un dolor tan grande. Yo era un niño que era muy espontáneo, jugaba, pero luego cuando me encontraba con mi realidad era infeliz. Tenía una soledad tremenda porque no sabía a quién contarle lo que me estaba pasando, cómo me sentía, porque había un rechazo general. Y yo tuve un compañero que se murió, le dio un infarto, y cuando yo fui a su velorio, yo lo veía tan plácido en la caja y me decían que se había ido al cielo. Entonces para mí el cielo lo asociaba con algo bueno. Entonces yo dije, yo me quiero morir. Y esa noche yo tomé veneno. Yo tomé un veneno que me provocó un vómito, me provocó un dolor de cabeza muy fuerte, me mandó a dormir. ¿Qué edad tenías en aquel 8 años. 8 añitos. Entonces yo pensé que, yo sabía que el veneno era efectivo porque las ratas de mi casa ya se habían muerto. Entonces
Cuando yo tomé ese veneno, yo tenía convicción de que no sabía que estaba cometiendo un suicidio. Ya. No lo estaba haciendo por destrucción, sino porque pensé que iba a salir de mi amargura, porque Ya. a los 8 años yo ya necesitaba ser un niño sanado. Claro, feliz. Y para sorpresa mía desperté al día siguiente. No El Señor, no el morí. Señor no te lo permitió. Estoy seguro que no porque morí. porque tenía un plan Claro, contigo. claro. No naturalmente. solo un plan conmigo, sino que necesitaba que me escucharan en esta mañana, porque hay planes también con otras personas. Amén. Claro, ¿verdad? Gloriosos, Amén. gloriosos. Así que eso es parte de mi vida. Entonces, comencé a tener una adolescencia traumática. Traumática porque en la iglesia se predicaba contra la homosexualidad, pero daba la casualidad de que la única sospecha de homosexualidad que había en la iglesia era yo. Entonces los mensajes eran, para mí, Hacia ti. pero acusatorios. Ya. En ningún Sí, sí, momento de que verdad. Dios me amaba. Degradantes. Aparte, en el mundo secular estaban haciendo el narcotráfico. Ya. Sí. Entonces mis amigos, que eran muy machitos, comenzaron a incursionar en la vida del sicariato, Ya. porque ser sicario no era una cosa mala, sino que era una vida rápida donde tú no tenías que ir a la universidad para tener dinero Ya. por ser profesional, sino que en 2 meses tú tenías 5 millones de pesos Wow. y podías comprarte una moto, darte un viaje, cambiar los muebles de tu casa, Goche. construir la terraza de tu casa. Qué bueno. En fin, entonces era una vida muy rápida, pero Dios me protegió, Gloria a porque al Dios. estar en la iglesia comencé a tener temor de Dios. Ujú. Entonces mis amigos sí incursionaron en el narcotráfico y yo conocía sus andanzas, pero desde un principio les dije, no quiero que me involucren con armas, no quiero que me involucren diciéndome que les guarde 1 kilo de droga. Y eso me protegió tanto que una vez hubo un chico que me quiso matar. Wow. Me quiso robar una bicicleta y como yo no me la dejé robar, él me amenazó y me dijo, del sábado tú no vas a pasar. Entonces, mis amigos que se quedaron conmigo supieron que ese chico me amenazó, sabían que era un sicario, Ya. que me salvé ese día porque no tenía el arma, según ellos, yo me salvé porque Dios Porque era él mi no ángel. tenía, ya, claro. Sí. Entonces, al sábado siguiente ese chico vino al barrio supuestamente a buscarme y mis amigos literalmente lo mataron a él. Wow. Ellos vinieron a mi casa, yo no los mandé, sino que Ya, vinieron a mi ya, casa ya. a decirme, Giovanni, puedes seguir yendo a la iglesia tranquilo, Wow. porque nosotros sabemos quién eres tú y nadie te va a tocar. Es decir, Aleluya. el diablo terminó Intentó. sirviéndome Sí. porque ellos no eran cristianos, pero Ya. por yo haber dicho, no consentiré que ustedes me den un arma ni 1 kilo de droga, Qué bueno. ellos se convirtieron en mis guardaespaldas. Qué Las bendición, decisiones, qué las buenas decisiones que se toman, ¿verdad? En la vida. Yo quería seguir con el asunto anterior, só para cerrarmos él. Hay aún hoy en día en las iglesias una discriminación muy grande con relación al homosexualismo. Me gustaría, así, en los días de hoy, tú explanase eso, porque nosotros cristianos decimos a veces de boca que somos muy amorosos, que recibimos todos bien. Viene un criminal, exaltan el testimonio y todo más, viene alguien que era asaltante de banco o viene una que era prostituta, exaltada el testimonio, ¿no? Pero cuando viene un homosexual parece que se esfría. Es como todo. si fuera tabú, ¿verdad? Sí, Es hay, como si hay- fuera hay- tabú. hay un preconcepto muy grande de nosotros cristianos, y yo me incluyo en ellos, que parece que cuando viene un homosexual parece que esfriamos, así, discriminamos. Me gustaría que tú hablase de esto después que tú estás firme en los caminos del Señor, cuando tú cuentas tu testimonio, hay cierta desconfianza. Me gustaría saber de esto. Bueno, la desconfianza, primero tenemos que entender de que yo vengo de un entorno latino y el entorno latino es muy machista. Ujú. ¿Verdad? Desde México, donde sale el macho con la pistola, sí, donde el macho es el que bebe alcohol y tiene 4 mujeres. Hasta Sí. los gauchos allá abajo. Todo, en hasta Uruguay. Argentina. El gaucho, bueno, ya tenemos, ya saben ustedes la fama que tiene de altanero, de altivo, de orgulloso. Lo conozco, Ok. lo conozco. Pero en general, Colombia, Bolivia, Ecuador. Entonces, vuelvo y le repito, yo crecí en un entorno cristiano,
Cuando tenía 17 años tuve mi primera novia, Ajá. porque te estoy respondiendo una pregunta. Amén. La quise, estuve un año con ella, pero al año ella terminó conmigo. Ya, Era un noviazgo sano porque yo tenía todavía mi inocencia ya. conforme a la Biblia. No me sobrepasé con ella. Entonces mi pastor tuvo una entrevista con ella y entonces el hecho de que ella le hubiera dicho que yo nunca había intentado tocarla o llevarla a una situación de erótica, relacionamiento. Amén. entonces que él tenía sospechas de que yo era homosexual Ujú. y entonces él la presionó a ella como pastor a terminar con la relación porque la estaba protegiendo de mí. Entonces, mi hija, imagínate ¿En qué que sentido? No lo entiendo. él la estaba protegiendo en el sentido de que si nos casábamos y yo era homosexual, la iba a destruir a ella, Ajá. porque la relación no iba a funcionar sexualmente. Pero Ya. mi pastor nunca fue honesto conmigo, Ya. ni se sentó a cuestionarme, a entrevistarme o a querer Hacerte saber alguna lo que pregunta. había en mí, sino que me traicionó. Ya. Entonces, yo sufrí una orfandad paterna en casa, pero también en la En la iglesia. Pastoral también. Entonces crecí solo. Ajá. Mi cristianismo fue totalmente solo, Ajá. doloroso, y siempre estaba pidiéndole perdón a Dios por ser homosexual. Te sentías muy culpable. Sin haber tenido una relación homosexual, yo Ya. le pedía perdón a Dios Ujú. por eso que me decía. Y cuando empecé a ver que el Espíritu Santo era la presencia de Dios en mí y que podía recibir los dones, hablar en lenguas, este tipo de cosas, para mí eso era un premio. Gloria a Dios. Era algo inalcanzable porque en mí había una condenación tremenda. Ajá. Entonces, cuando yo iba a una iglesia, además que no era nada tímido, era muy espontáneo, aprendí a tocar guitarra a los 13 años, aprendí bien. a tocar el bajo. Entonces, de pronto me invitaban a tocar a una iglesia y el pastor decía, pero ese chico parece homosexual. No lo quiero, no lo quiero. Wow. No lo invites al campamento, no Ya quiero que te vio. juntes con él. Prejuicios. Y entonces comencé a sufrir persecución dentro de la iglesia Claro, evangélica. prejuicios Había un horrorosos. preconcepto ya y establecido ahí ya que Sí, ya solo porque lucía algo femenino. te marcó. Claro. Te Entonces, marcó total. yo terminé siendo herido por la iglesia evangélica, Ajá. siendo lacerado por la iglesia Ya. evangélica. Y la iglesia evangélica terminó dándome forma de homosexual Ujú. en mi mente. terrible, qué acusatorio. terrible. Sí, sí. En los pastores no encontraba paternidad, Amén. ni pastorado, sino Ajá. acusación, rechazo Sí, y condenación. No tenían discernimiento, tenían don de sospecha. Ya. Todavía lo sigo padeciendo. Ujú. Yo acabo de llegar de Colombia, de una gira, Ya. donde predicaba un mensaje muy tremendo de revelación. Había gente que lo recibía, pero había gente que el pastor me decía, Giovanni, hay gente que piensa que tú has sido homosexual o eres homosexual. Dime qué ha pasado con tu vida. Entonces eso hacía rechazar el mensaje, Sí, sí. porque quizás en algún momento tenía algún ademán o algo. Sí, sí. Dios es un Dios transformador. Verdad. Ujú. Y poco a poco, pero la masculinidad que yo he aprendido no me la ha modelado ningún pastor, ni me la ha modelado ningún líder. La he ido aprendiendo poco a poco del mismo Dios. Aleluya. Entonces ha sido lento. El mejor papá. Sí, yo tuve un encuentro con la paternidad de Dios Aleluya. en el 2009, Aleluya. habiendo conocido a Dios hace 30 años, Ujú. solo hasta el 2009. Cuando yo llegué a España, yo me encontré sin iglesia, Ajá. sin pastor, y en un año me desvinculé totalmente del cristianismo, comencé a dejar de orar, comencé a conocer el mundo de la noche. La Biblia dice que los que se embriagan de noche se embriagan. Es verdad. Comencé a asistir a la discoteca. Madrid es una ciudad totalmente nocturna, aunque Sí, parezca sí, que no, total. aunque Parece parezca que no es, pero que no es. sucede nada. Hay sitios que funcionan toda la noche. Entonces, Sí. aparentemente comencé a asistir al cumpleaños de un compañero de colegio, de trabajo. Asistí a su cumpleaños a una discoteca. Me gustó lo que vi en la discoteca. No, la discoteca no era gay, pero ahí comencé mi primer contacto gay. Ya. Rechacé el gay erótico, el gay promiscuo, el gay inmoral. Ujú. Pero como Satanás vio que por ahí no encontró entrada conmigo, me mandó a un gay paternal. Ya. Entonces encontré a un hombre que me ofreció paternidad, Ya.
solo que la paternidad incluía sexualidad. Ya. Entonces, Perversión. cuando yo acepté la sexualidad homosexual, fue porque necesitaba afecto, cariño y necesitaba el abrazo de un hombre. Claro. Necesitaba el abrazo de un hombre, pero no eróticamente ni sexualmente, sino paternalmente. Pero ya mis emociones estaban confundidas a esa etapa. Y bueno, terminé aceptando no seguir nadando contracorriente, sino que terminé, como dicen vulgarmente, saliendo del armario y aceptando que yo era homosexual, sin serlo. Ya. ¿No? Pero si tú tuviste una relación sexual con un hombre, ¿no? Tuve Tuviste varias. Sí, me involucré en el mundo sexual, Ujú. inclusive diría bisexual, Ya. porque claro, era un mundo que no quería, entonces quería saber realmente quién era. Y bueno, no era una vida sexual. Necesitabas afirmarte, afirmación. Necesita conocer. Claro. Entonces, en el mundo de la noche, pues tenía amiga y amigo. Y cuando salía el fin de semana, tenía un dicho, inclusive muy vergonzoso contarlo, pero quiero que sepan que yo decía, hoy voy de fiesta y lo que surja, porque no sabía con quién iba a ligar realmente. Sí, con chico o chica. Sí, y en ese tiempo no lucía la barriga que luzco hoy. Bueno. Me mantenía al día. 4 carreras. Bailaba, me convertí en un relaciones públicas de salsa. Eso me hacía sudar toda la noche, mantener un equilibrio corporal. Y bueno, aunque no fuera guapo, el típico guapo, había sensualidad y Satanás tenía preparado cada fin de semana una persona. Seducción. Para mí, llegué a tener pareja homosexual. Y creí que podía enamorarme de una persona de mi mismo sexo. Ajá. Aprendes a vivir una vida heterosexual o homosexual, Ujú. porque en este país hay eso. Sí. Luego Sí. vienen las leyes donde te puedes casar. Isto mesmo, já há uma estrutura, não? E há número também bastante grande de homossexualismo. E é muito importante tu testemunho porque também sirve, não? Para orientação, também sirve para que pessoas sejam tocadas. Me gustaría que tú hablase de esto, Giovanni. Yo le quiero decir a todo el que me está escuchando en esta mañana que es muy fácil para un heterosexual decir, es que esto es lo que hay, eres macho o eres hembra. Esto lo he escuchado yo de muchos pastores. Sí. El homosexual se tiene que arrepentir y punto, y ser un hombre. Amén. Lo he escuchado mucho, pero yo le quiero decir que el camino que yo he tenido que recorrer para ser restaurado es de toda mi vida. Yo hoy tengo 39 años. Desde tu más tierna infancia. Y quiero que sepan que la homosexualidad es un camino muy doloroso. Es una vida totalmente sufrida, Sí. ¿Verdad? de muchas lágrimas, Sí. porque es una vida de rechazo, Ajá. de maltrato, de condenación. Ujú. El homosexual no quiere ser homosexual, Ujú. por eso se sale del armario. Cuando se sale del armario es cuando el propio homosexual termina aceptando que no puede luchar contra eso y termina dejándose llevar por la corriente, por lo que siente, por su entorno. Y por regla general el homosexual bebe mucho alcohol, ¿verdad? Bueno, Como en para- mi caso no. En tu caso no, pero El alcohol generalmente. puede terminar desembocando en alcoholismo para ahogar las penas, Ajá. para distraer un poco el problema, pero el alcoholismo no es necesariamente un problema del homosexual, sino que es un problema para salir de la realidad Eso es. de cualquier Como para persona. evadir. Conozco Sí. algunos homosexuales que la mayoría tienen tendencia a beber muchísimo. Bueno, hay homosexuales que también consumen droga. Sí, sí. Mezclan la homosexualidad con la drogadicción. Eso es otro mundo, otro abismo Es verdad. muy bajo. Yo, aunque trabajaba en una discoteca Ajá. bailando, nunca Te me implicaste. esclavicé del alcohol porque ya había conocido al Señor de niño. Qué bueno. Entonces quiero decir que eso me protegió mucho. Ujú. Sin embargo, a la hora de vivir la homosexualidad, pues me involucré sexualmente y perdí el temor de Dios. Ya. Inclusive un día estaba en una sauna, en un lugar que es para gays, nocturno, y diurno también, funciona las 24 horas,
y sufrí casi un abuso sexual en ese Wow. lugar. ¿Delante de las demás personas o estabais solos? No, tú estábamos y él? solos, pero quiero decir que fue una relación con la que yo no estaba totalmente de acuerdo. Yo estaba durmiendo Ajá. y desperté en medio de una relación. Wow, o sea, que eso sí fue un Eso- abuso. Eso fue un abuso. Y ese día me sentí la persona más sucia, más impotente, más destruida. Pero yo creo Y que oré. eso también le puede pasar a una mujer, a la mujer que violan su intimidad, que violan su sexo, que la pillan de sorpresa. De repente esa persona se siente ya no solamente porque sea hombre o mujer, ¿no? Sino que invaden su vida, su intimidad. Es algo tremendo, ¿no? La Es un abuso homosexualidad, horrible. cuando hablamos de homosexualidad pensamos en hombres. Sí, pero Pero la también homosexualidad es lesbianismo, mujeres, sí. también el lesbianismo. La homosexualidad es el amor o el gusto por el mismo sexo. Amén, No amén, tiene que ver amén. con masculino o Amén, femenino. amén, amén. Entonces, cuando yo estoy hablando de homosexualidad, también estoy hablando de mujeres. Amén, amén. Ahora, el abuso sexual no tiene nada que ver con la homosexualidad, Ya. sino que una mujer perfectamente puede ser abusada por un hombre. Ujú. Verdad. Ahora, hay homosexuales que entran en depravación. Ya. Viene la pedofilia. Sí. Sí. Empiezan a tocar a sus primos, a sus sobrinos. Yo nunca tuve un Familiares. familiar que me tocara. Incluso padres de sus Sí, hijos padres abusan. de sus hijos. Ese no fue mi caso. También madres abusan de sus hijas. De sus ¿Verdad? hijas. Conozco un caso. Es verdad. ¿Verdad? Entonces yo quiero decirles de que la homosexualidad no está limitada a la masculinidad, sino también a la feminidad. Y el abuso no está limitado a la homosexualidad. También en la heterosexualidad hay abuso. Claro que sí. Y es algo que destruye. En mi caso, hoy puedo hacer un balance de mi vida y darme cuenta que Satanás me quiso destruir desde Claro, mi niñez. claro. Que es el objetivo de él. Era el Exacto, objetivo. Era el objetivo. Y trabajó dándome forma de homosexual desde niño, porque también desde niño Dios me llamó. Ujú. Dios me llamó como profeta desde mi niño, Aleluya. desde mi niñez. Claro que sí. Cuando yo iba a un culto de tremendos hombres de Dios que iban a mi ciudad, me llamaban siendo un niño y profetizaban sobre mí y me declaraban el ministerio profético. Gloria a Dios. A pesar de que yo no era un pastor ni tenía un ministerio, No tiene nada que ver. en medio de pastores, ¿Verdad? Dios me sacaba y me llamaba. Y un día Dios me dijo que aprendiera a escuchar lo que él oía de mí, no lo que la gente decía de mí. Amén. Yo tenía 14 años cuando Dios me dio esta Muy palabra. buena esa frase. Sí. Muy buena. Ayer lo hablábamos, ¿no? ¿Puedes Sí. repetirla de nuevo? Dios me dijo cuando tenía 14 años, porque esto es muy tremendo, yo llegué a ayunar Ajá. pidiéndole a Dios que me liberara de la homosexualidad. Y llegué a someterme a liberaciones Qué del bueno. espíritu de homosexualidad. Nunca salió nada, Ya. porque en mí no había eso, yo ya me había convertido. Así que Dios me dijo, cree lo que yo digo de ti, no lo que la gente dice Qué de bueno. ti. Eso hablábamos ayer, ¿verdad? Pero a esa edad no lo entendí. Ya. A esa edad, hoy lo entiendo. Hoy lo entiendes. Entonces yo hoy soy un hombre, Ujú. porque Dios dice que yo soy un hombre. Amén, lo eres. Físicamente soy un hombre. Claro que sí. Reaccionó como hombre, aunque para algunos todavía me vean algunas cosas femeninas, amaneramientos y eso. Nunca consumí hormonas, nunca quise ser mujer, nunca quise tener senos, nunca, no. Pero, digámoslo así, que hoy, cuando en el 2009 tuve un encuentro con Dios como padre, Esto me gustaría de preguntarte. sí. ¿Cómo fue tu reconversión? ¿Cómo tú volviste? ¿Cómo Albero me hablaba días atrás que ustedes lloraron lágrimas de sangre Sí. en vuestros testimonios, pero me gustaría de que tú hablaste de esto. Me reconvierto de la siguiente manera. El Señor me habló en Isaías 33, del versículo 17 al 24. Yo me encontraba en Alemania, todavía era cristiano en el 99, cuando Dios me dijo de que no estaría con el pueblo orgulloso de lengua difícil de entender, Mula. sino que estaría con una lengua que yo comprendiera. De Europa, toda la única lengua que yo comprendía era el español. El español. Por eso vine a España, Ujú. porque Dios me habló que estaría. En ese mismo versículo dice, tus ojos verán a Jerusalén y Dios será tu juez. Wow, qué bonito. Entonces Dios me dijo que mis ojos verían a Jerusalén. En el 2005 me invitaron a un viaje a Israel
Ujú. porque mi pareja era auxiliar de vuelo Mm. de Iberia y eso me permitía viajar gratis. Así que viajé a Israel en el 2005, el 9 de octubre del 2005, con la tripulación de Iberia. Solamente era un viaje de 24 horas. Aterricé en Israel a las 5 de la mañana y despegaba al día siguiente a las 6 de la mañana. Ujú. Cuando yo estaba en el Monte de los Olivos en ese día, Dios me dijo, mientras que el guía nos decía que Jesús lloró lágrimas de sangre en ese lugar diciendo, aparte de mí esta copa, vino un viento al monte sobrenatural. Yo comencé a llorar como cuando lloraba adorando a Dios. Ujú. Distinguí que en ese viento estaba la presencia de Dios Amén. y salió una voz de ese viento que me dijo, de aquí a un año beberás la copa de la muerte en tu casa. Aleluya. Y yo no era cristiano, estaba totalmente sumergido en la inmoralidad sexual y en el mundo. Pero Entonces, Dios te tocó Dios me en habló, Jerusalén. Dios me habló en Jerusalén ese día, el 9 de octubre del 2005. Entonces, volví a... ¿Cómo supe que era Dios? Porque escuché su voz audible, Gloria a Amén. Dios. porque tocó la fibra de mi alma como Aleluya. cuando lo adoraba en la iglesia, cuando Amén. tenía 15 años. Y toda la tripulación de Iberia estaba llorando. Ellos Wow. no creían en Dios. Ellos estaban ahí también. Estaban ahí contigo? conmigo. Yo les pregunté que por qué lloran, me dijeron porque en el viento había una presencia, una energía, Algo algo que ellos raro. no supieron, no supieron, y estaban llorando, pero discernir. yo sí, porque yo Claro, conocía a Dios de claro. antes. Volví a Madrid con mi vida normal. Ujú. Me olvidé del viento, me olvidé de Jerusalén. Pero Dios no se olvidó de mí. Dios no se olvidó nunca de ti. Al año, mi padre murió el 9 de octubre. Ujú. Exactamente la misma fecha que yo estuve en el Monte de los Olivos. Ujú. Cuando yo fui al entierro de mi padre a Colombia, yo me arrepentí, Ujú. porque recordé lo que Dios me dijo, miré el pasaporte, tenía la fecha de entrada y salida de Jerusalén el 7 y 8 de octubre, el 9, y mi padre murió. Entonces ahí dije, Dios, tú eres fiel. Y me di cuenta de que Dios me estaba acompañando, aunque yo no estaba con Él sí estaba conmigo, Ujú. a pesar de mi pecado, y eso hizo que yo me arrepintiera, me convirtiera. Mi padre fue llevado a una iglesia católica y en la iglesia católica yo le dije al cura, yo quiero hablar de mi padre. Y en la iglesia católica yo prediqué, Qué bueno. acabándome de Qué convertir. bueno, gloria Qué a Dios. bendición. Y El yo- de repente de Dios. En medio de los ídolos y de todo, yo me paré repente de Dios. y volví. O sea, Dios me reconectó con el ministerio. Aleluya, Amén. aleluya. Le dije a Dios que no sabía cómo me iba a volver a Él, porque tenía en Madrid mi vida muy hecha y mi vida era mundana totalmente. De hecho, yo aterricé en Madrid un 29 de octubre y el 30 de octubre yo me caí por unas escaleras, casi me fracturé la pelvis Wow. y eso me obligó a estar en cama 6 meses. Ujú. Es decir, Dios me sacó de la discoteca, de los amigos, todo. de todo. En un día me tuve que encerrar, de modo que cuando me El llamaban a de repente de invitarme, Dios fue por dolor. cuando me invitaban a salir no podía, porque físicamente no No podía. podía. Claro. Me recuperé, conocí una iglesia cristiana en donde vivo, que es Majadahonda. Ujú. Qué bendición. El día que yo volví a la iglesia cristiana, volví a sentir la presencia de Dios como en el Monte de los Olivos. Gloria a Dios. Esa noche el Espíritu Santo me bautizó de nuevo. Me desperté hablando en lenguas y profetizando. Qué bonito. Esa noche el Señor me dio una palabra para la juventud de Europa y para España. Qué bueno. Acabando de reconectar, o sea, Dios vino repentinamente, como quien dice, Ajá. gracias a Dios volviste, vamos a continuar con el plan que teníamos. Claro, nunca te he dejado, Sí. nunca te he desamparado. No. Sigamos adelante. Sin embargo, volví a caer en el círculo homosexual, a pesar de que ya había vuelto a la iglesia en el 2007. Todavía me costó, tuve que cambiar mi teléfono de móvil, tuve Ya. que cambiar mi mail, Una lucha tremenda. tuve que renunciar a entornos, tuve que renunciar a amistades que quería genuinamente, pero que si continuaba con esas amistades era volver a caer. Claro. Entonces me tocó Muy renunciar a muchas peligroso, cosas. Muy peligroso. Y fuera de eso me volví a ver solo, porque volví a entrar en el círculo de la sospecha en la iglesia Ujú. y volví a encontrar el rechazo en la iglesia. Aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Ajá.
hasta que hubo un momento en que desafié la gravedad Aleluya. y tuve que declarar que eso era parte de mi historia, Amén, parte de mi amén. vida y que no lo podía negar. Viajé a Colombia en el 2009 y encontré un ministerio que se dedica a la sanidad del homosexual. Qué Ah, bueno, qué qué bueno. bueno. Ellos me brindaron un material que lo tengo aquí. Qué bendición. Cuando yo regresé a la ciudad de Nueva York durante 2 meses. Allí tengo unos amigos Qué bueno. en Pensilvania, Ajá. pero ellos tenían una vida normal, que tenían que trabajar, y me quedaba solo todos los días durante 2 meses. Y esa soledad Dios la aprovechó. Claro. Empecé a consumir ese material Qué bueno. y Dios me llevó a mi niñez, Dios me llevó a escenas muy dolorosas donde no hubo un ministro que me impusiera las manos, no hubo un abrazo de una persona física, sino Dios mismo. Pero mira qué privilegio tan grande, ¿no? Y Dios está en todo. por primera Se vez, metió ahí. sí, Dios me llevó, me sacó de los entornos míos. Claro. Y para lejos también. Dios me llevó lejos en Pensilvania, que no iba a imaginar yo, Ya. y ahí conocí a Dios como Padre. Qué bonito. Por primera vez me sentí amado realmente por Dios. Qué bonito. Por primera vez abracé a Dios sin condenación. Por primera vez sentí la necesidad de continuar adelante. Y cuando regresé a España el 30 de diciembre del 2009, volví hecho otra persona, totalmente bendición. Qué diferente. bonito. Tuve que perdonar a mi pastor. Claro, claro. Ay, De hecho, tuve una visión con mi pastor de Colombia. Él fundamental. vino a mi casa escoltado en una limusina. Y él me dijo en la visión, te pido perdón por el daño que te hice. Qué bueno, porque seguramente él tenía ese sentimiento de culpabilidad. Dios lo redarguyó. De no haber sabido Dios lo tratarte. redarguyó, sí. Tratarte, de no haber sabido tratarte. Él era un pastor auténtico, Ya. amaba las almas. Mm. Me enseñó a adorar a Dios. Ajá. De hecho, adoro a Dios como Él me enseñó. Ya. Me enamoré de Dios como Él me enseñó. Ajá. Pero había homofobia en su vida, Ya. machismo en su vida. Ya. No había información en ese instante, Claro. había mucha ignorancia. Claro, mucha ignorancia. La única solución para el homosexual en ese momento era tú te tienes que arrepentir y punto. Ya. Pero no me modeló masculinidad ni paternidad. Ya. O sea que no lo hago del todo culpable. Él estaba dentro de su entorno. Y ese es un gran problema aún. Sí. Hoy en sí. día en la iglesia evangélica Sí, porque no nos están- falta no están mucho preparados, no están preparados. esta preparación, Pilar, falta mucho a la iglesia cristiana hoy en día. Mucho, mucho. Por eso estoy yo aquí, De porque hecho, quiero llamar la atención Como me gusta. a los pastores, porque hay una salida. Sí. No solamente hay que arrepentirse Sí. Verdad. de la homosexualidad, sino que también tiene que haber un seguimiento y una restauración. Mira, yo Verdad. tengo un caso de un amigo íntimo, hijo de una íntima amiga mía que está ahora pasando por un proceso de homosexualidad también. Fue también a pedir ayuda a los pastores, que en aquel entonces eran sus pastores, y no supieron cómo tratar tampoco con el asunto. No supieron, al contrario, le hicieron sentir tremendamente culpable. El chico está ahora en homosexualidad, de unas luchas tremendas, porque los pastores, en lugar de ayudarle, aconsejarle o ministrarle, le culparon. Y él decía, no. Y lo discriminaron. Y lo discriminaron. El chaval está fuera de la iglesia y está no es que esté practicando de continuo el homosexualismo, pero sí está luchando con eso, ¿verdad? Está luchando con eso. También tuvo una pareja por cierto tiempo, muy cortito, breve. Lo han dejado, ahora está viviendo solo. Él es un músico muy, muy bueno, pero nosotros confiamos en que personas como tú, gracias a Dios bendito que nos ha puesto en el camino para restaurar y recuperar a ese tipo de personas que tienen esa ¿cómo te diré? Esa falta de ¿qué hago? ¿Cómo sé? ¿Cómo hago? ¿Cómo no sé salir de aquí? Me gustaría, esas luchas tremendas, ¿verdad? Entonces Dios, yo creo sinceramente que te va a usar poderosamente. Mira, yo creo que en la iglesia evangélica hay unas estructuras. Sí. Y los pastores están en esas estructuras. Sí, sí, y sí. Dios no tiene una estructura. Amén. Dios es Dios. Amén. Y Dios ama al homosexual. Amén. O sea, porque una cosa es la homosexualidad. La homosexualidad es pecado. Así es. Pero también robar es pecado. Claro. Mentir es pecado. Claro. Fornicar es pecado. Claro. Y Él vino a redimirnos del pecado. Amén. Entonces, Dios también envió a su Hijo por Muy el bueno. homosexual. Claro que sí, naturalmente. Pero el que homosexual sí. no es un animal. Claro que no. Es una persona con sentimientos
sentimientos, Amén, con emociones, amén, amén. y la iglesia no está autorizada para destruirlo, Ya. ni para dañarlo. Amén. Entonces, el pastor tiene que atacar el pecado, pero no con homofobia, Ya. sino con pecadofobia. Sí, sí. Porque muchas veces aceptamos al criminal, Sí. al adúltero, pero al homosexual no. Entonces, yo puedo perdonar a los pastores hasta Ajá. cierto grado, porque también tenemos que darnos cuenta de que la homosexualidad es clandestina Ya. y que es un pecado muy oculto, que Muy, está muy muy, debajo de la muy alfombra oculto. y que tampoco hay información. Realmente yo creo que la iglesia cristiana no está preparada Para nada. restaurar al homosexual. En ese sentido, no. Inclusive hay homosexualidad en pastores Por supuesto. y en líderes, ¿verdad? Yo conozco. porque no hay quien los ayude. Sí. Entonces, hay gente que le sirve a Dios, que genuinamente ama a Dios, Ajá. pero que no tiene a quien acudir y decir, Sí. porque les da vergüenza, porque ahora el pastor ya no me va a invitar más al concilio. Ya. Ahora el pastor no va a querer que yo salude a sus hijos, Ya. porque va a creer que yo lo voy a tocar. No, los homosexuales son personas común y corriente. Claro que sí. Comen, visten. Claro que sí. Es más, entre homosexuales, por ejemplo, tú eres heterosexual. Eso no quiere decir que tú te vas a acostar con todas las chicas, ¿Verdad? sino que te acuestas si te gusta la chica. Y la chica también se acuesta contigo Exacto. o entabla una relación contigo si te gusta. Pues en los homosexuales igual. Ya. El homosexual, si no le gusta a otro chico, no hay empatía. Puede haber amistad Sí. y no necesariamente tiene que haber involucración sexual. Ajá. Entonces la imagen del homosexual es, ay, me dio la mano un De homosexual, me está depravación, tocando. de depravación. No, somos personas. Ya. Somos personas. Entonces, la ignorancia destruye. Ujú. Ya lo creo. Necesitamos volver Ya lo creo. y Mi conocer. pueblo perece por falta, de conocimiento. Entonces, lo que primero tenemos que ver es que la homosexualidad es un comportamiento, ¿Verdad? ¿sí? Pecaminoso, porque Dios lo reprueba, pero es un comportamiento. Pero las personas siguen siendo personas. Ya, por supuesto que sí. Y Dios ama al pecador. Lo que Necesitamos aborrece amar es a el las pecado. personas. Y tenemos ministerios que trabajan con esto. Es muy importante ese ministerio. En España no. Yo No lo conozco yo. Yo conozco uno. Pero Precioso, ellos son holandeses. Yo Ah. acabo de venir de Galicia. Ellos tienen allí su campamento, por llamarlo de alguna manera. Ellos llevan 30, 35, 40 años en este ministerio. Y yo he tenido el privilegio de estar hace poquito con ellos. Ellos restauran pastores homosexuales, ellos restauran toda clase de personas que van a pedir ayuda allí. Están durante el tiempo que necesiten estar, están en un lugar hermoso. Yo te voy a conectar con ellos. Qué bien. Ellos son de Holanda, Qué son bien. holandeses Amén. y tienen una mente totalmente diferente a lo que realmente hay aquí. Bueno, realmente yo en esta mañana quiero decirles que si hay Eso. algún pastor que me está escuchando, Sí. amén. Hay muchos. porque que necesitan amar a las personas, Sí. independientemente del pecado con el que vengan. Amén, amén. Y que si ellos no saben tratar la homosexualidad, que lo reconozcan y que creen canales Sí. para enviar a estas personas que necesitan ayuda con personas que les pueden ayudar. Exactamente. Pero nunca traer rechazo a las Claro, personas, hacen muchísimo porque daño. ya venimos rechazados. Claro, ya venimos con nuestra No maleta. necesitamos que la iglesia cristiana nos rechace más. Amén. Necesitamos que nos acepten. Amén. Pero la homosexualidad no es el único problema que hay. Hay pastores que tienen problemas con la pornografía, Muchos. con muchos, la masturbación, Muchos. También. con otro tipo de problemas. Entonces Ajá. yo diría que la sanidad integral de la sexualidad Ajá. no está dedicada o dirigida solamente al homosexual, Ujú. sino que yo llamo a los pastores a decirles de que hay salida. Sí. Hay salida de toda clase de conducta sexual, Así moral, es, así es, dañada. así es. Porque la sexualidad no es mala. La sexualidad no la dio Dios. Amén. Dios creó la sexualidad. Por supuesto. Dios creó las Es algo pasiones. natural. Pero el diablo la ha desordenado. Claro. Y también nosotros hemos decidido. ¿Verdad? Entonces, que necesitamos volver a la sexualidad de Dios. Amén. Necesitamos volver a lo bueno que Dios nos lo ha dado, porque Amén. Dios lo ha hecho bueno. Claro que sí. El hombre lo ha hecho malo. Y la homosexualidad es una desorientación de la sexualidad. Ujú, qué bueno. No es una enfermedad. Esa era una pregunta que yo tenía para ti. Pregúntame lo que quieran. De hecho, era la primera pregunta que tenía para ti. Dime, Pilar. Sí, mira, yo te quería preguntar, porque sé que hay radioyentes a los cuales esto les interesa muchísimo.
Y bueno, no sé si no se atreven a llamar. Algunas personas me han dicho que deixa van a passar llamar. o teléfono se alguém quiere chamar. Claro, ella- 91-173-7400. Repito, 91-173-7400. Se tu quer participar, fazer uma pergunta a Giovanni, ele está aqui para contestar qualquer tipo de pregunta para ti, radio oyente. Fíjate que ayer estaba hablando con algunas personas y me dijeron, voy a llamarle porque tengo inquietudes y tengo algunas preguntas para hacer, pero de repente no veo que estén llamando. Entonces, ¿qué pasa con vosotras, hermanitas amadas? ¿Qué pasa con vosotras, amigas? Tenéis que cumplir lo que prometéis, hay que cumplir lo que se promete. Entonces, yo te voy a hacer esas preguntas que ellas quieren hacerte, dime. te las voy a hacer yo, son sencillitas, ¿sabes? Pero bueno, implican una respuesta que ellas tienen una desinformación y quieren aprender, ¿verdad? Como yo también estoy aprendiendo muchísimo en esta mañana, gracias a Dios, a través de ti. Mira, ¿qué es la homosexualidad? Bueno, la homosexualidad es el gusto sexual por el mismo sexo. Ya. Es lo contrario a heterosexualidad. Ajá. Homo significa igual Ajá. y sexual, pues, sexo. Ya. Entonces la homosexualidad, si lo describimos como lo describe el diccionario, es tener gusto por el mismo sexo. No tiene nada que ver con género, masculino o femenino, sí. sino que simplemente es eso. Ajá. Esa es la homosexualidad. Ok, ahí voy con la segunda Ok. pregunta. Espero que a mis amigas, compañeras, les esté viniendo todo esto muy bien, porque yo sé que les va a venir genial, porque lo necesitan esta clase de información. Cuando una persona de la iglesia está enfrentando su problema respecto a su homosexualidad y realmente deseo ayudarla, ¿qué debo hacer para ayudarla? Porque yo sí soy de esas personas que reciben a todos los seres humanos que vengan a la iglesia, al hospital, ¿no? Porque la iglesia es un hospital, o debería ser un hospital, donde tenemos que ser sanados de nuestras heridas con las que venimos. En este caso, la homosexualidad, una persona que está herida, una persona que está frustrada, una persona que tiene baja su autoestima, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo me puedo acercar yo para ayudarte? ¿Cómo puedo entrar en tu mundo sin que te mosques, sin que tú me rechaces, sin que pienses que voy a invadir tu personalidad, tu carácter? Muy bien. Supongamos que tú quieres evangelizar a un homosexual. Ajá. No lo debes evangelizar porque es homosexual, Ya. sino que lo debes evangelizar porque él necesita a Dios igual que cualquier Amén, otra persona. amén, amén. Entonces, tú tienes que quitar la homosexualidad Amén. de la persona, porque esa persona lo que necesita es ser aceptada. Amén. No su pecado. Amén. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Quiero ser muy claro. Entonces, la persona homosexual, igual que cualquier otra persona, necesita ser amada. Amén. Necesita ser Por comprendida. encima de todo. Entonces, eso es lo primero. Por encima de Necesitamos predicarle al homosexual no como homosexual, sino como una persona Amén. que Dios ama, Amén, amén. independiente de su condición. Luego, si vamos a entrar a trabajar en esa persona necesita darse cuenta que puede confiar en ti como una persona que la va a ayudar. Amén. Luego tú tienes que reconocer si tienes las herramientas, porque no es suficiente con que esa persona se arrepienta. Ya. Luego hay un camino a seguir, que es lo que no hay en las iglesias. Ya. Y parece ser Un que seguimiento, sí, un seguimiento. necesitamos abrir un ministerio dedicado a ayudar este tipo de conducta. Bueno, qué bueno. Entonces esa persona necesita ser sanada de todo su rechazo. Exactamente. Porque tengan en cuenta, oyentes, que es un dolor de años. Donde el Satanás se ensaña. Hay un ensañamiento con la homosexualidad. Sí. De hecho, hoy en día hay pastores que tienen hijos homosexuales. Sí. Y no se explican por qué. Mira, yo estuve en una ocasión, estuve en Estados Unidos también, en una iglesia bastante donde, el pastor principal, uno de sus hijos, había dejado a su esposa y a sus hijos y se había ido a vivir con un hombre. Entonces quiero decirte que no es el único. Hay muchísimos casos de pastores que tienen hijos homosexuales, incluso que ellos esos sentimientos de homosexualidad. Precisamente el problema que hay con la homosexualidad es que hay que ocultarlo. Ya. Entonces, por eso yo estoy rompiendo con toda la estructura en esta mañana. Muy bien, Amén. muy bien. Gloria a Dios. Y fíjate que te puedo contar cualquier etapa de mi vida sin ningún dolor, porque Dios ha trabajado mucho en mi corazón. Qué bueno. Y me utiliza mucho en la sanidad interior precisamente por eso. Qué bueno. Y
necesitamos abrir. Necesitamos que el homosexual llegue a la iglesia sabiendo que la iglesia está abierta Amén. para ayudarle y que su problema o su comportamiento sexual no es un tabú sí. Ya. en la iglesia, sino Ajá. un comportamiento aceptable para ayudarle, para salir de él. Amén. Qué bueno. Giovanni, tenemos una llamada y alguien quiere hacer una pregunta para ti. Vamos a estar compartiendo. Aló, muy Hola. buenos días. Hola, buenos días, Pastor Aló. Pilar, ¿qué tal? ¿Nos Hola. escucha? Sí, hola. soy Aló. Muy buenos días. Ana. Buenos días. Tenemos un problemita interno. Vamos a ver si conseguimos solucionar. Hola, buenos días. Buenos buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Pastor, ¿qué tal estáis? Ah, qué bendición. ¿Le gustaría hacer alguna pregunta a Giovanni? Sí, bueno, yo primeramente felicitaros porque ya era hora de que en la Iglesia Cristiana Evangélica se trataran estos temas. Es muy duro. Hasta para nosotros está siendo duro para Pilar, para mí aquí. Bueno, para mí no tanto, Como bien sinceramente. decía Pilar, es un tema tabú que en las Sí, iglesias muy tabú. no se trata, pero que igualmente es muy, muy necesario porque realmente está como casi a la orden del día, ¿no? La homosexualidad. Sí, Ajá. sí. En Brasil, inclusive, hasta el Congreso Nacional está en un debate tremendo sobre esto. Sí, pues yo le quería preguntar... A Giovanni. Sí, a Giovanni, es que no me acuerdo del nombre, gracias. Giovanni Clavijo. Le quería preguntar a Giovanni que a la hora de poder ayudar a una persona que está luchando contra la homosexualidad, ¿qué le podría decir a esa persona que está a punto ya de rendirse, de dejar de luchar contra esos sentimientos, esa fuerza que le lleva a cometer, pues o que tenga esos sentimientos hacia personas de su mismo género? ¿Qué le podría decir para animarle a que siga luchando, a que hay una salida? Bueno, lo primero que yo le tengo que decir es que Dios lo ama, Ujú. que Jesús lo ama con todo su corazón, que fue capaz de dar su vida en la cruz por él, independiente de cómo sea, que es capaz de perdonar su pecado, no importa cuán profundo sea, no tiene nada que ver, el amor de Dios cubre todos los pecados, no tiene nada que ver con homosexualidad o heterosexualidad. Dios los sigue amando y que se rinda, pero no ante la homosexualidad, sino ante los pies de Jesús, porque el modelo de masculinidad perfecto es Él, es Jesús. No hay religión que pueda transformar, no hay pastor que pueda transformar, no hay método que pueda transformar, sino la persona de Jesús a través del Espíritu Santo que puede cambiar ese sentimiento. Lógicamente, no es algo de un día para otro, esa persona necesita pasar por un tratamiento, no como una enfermedad, sino por un proceso de sinceridad. Primero necesita reconocer que necesita ayuda, ¿sí? Reconocer su homosexualidad no desde la rebeldía, sino desde la necesidad. Y lógicamente, pues personas como yo que estamos abiertas y que entendemos el problema desde la propia experiencia, pues podemos transmitir esperanza, porque la homosexualidad termina aceptándose porque no hay esperanza para el homosexual. Es un círculo cerrado. Mira, tú eres homosexual y no hay más de otra. Pero yo te quiero decir que en Jesús sí hay salida. Amén. Hay Claro un que éxodo sí, en Cristo. claro que sí. Y yo lo puedo decir con mi boca llena de que hay salida, Amén. hay esperanza, y que si tú estás viviendo en tu familia un problema como este, no te desanimes. Sigue orando, sigue creyendo. Y si hay alguna persona que me está escuchando, quiero decirte que lo primero, que Dios te ama, y lo que puedo ayudarte, estoy aquí para eso. Amén. Gloria a Dios. Y tenía otra pregunta también. A la hora de, bueno, tengo varios conocidos y amigos que son homosexuales, tanto mujeres como hombres. Entonces, cuando hablo con ellos siempre me están diciendo como que soy una intolerante y tal. Digo, no es que sea intolerante, digo, porque si fuese una intolerante ni tan siquiera te hablaría, sino realmente es que hay cosas pues que van en contra de lo que yo creo, sin ánimo de juzgar. Entonces, claro, ellos me dicen, es que claro, si tú tienes un Dios de amor, entonces, claro, si yo amo a una persona, ¿qué más da que sea de mi mismo
Sexo. de mi mismo género o no, porque si realmente es un Dios de amor, pues entendería, ¿no? Que si yo amo a otra persona, que da igual que sea de mi mismo sexo. Entonces, ¿cómo podrías responder tú a esa pregunta sin...? Yo lo tengo muy fácil. Lo tengo muy fácil. El problema aquí es que el entorno que hay en España es que moralmente la homosexualidad es normal y natural. Entonces tenemos que partir de que al homosexual se le ha enseñado de que él es así, punto. Número 2, se le ha enseñado de que Dios lo odia. La religión le ha enseñado al homosexual que Dios lo odia. Entonces, cuando tú vas a evangelizar a un homosexual, sí tienes que tener mucho tacto, porque en vez de evangelizarlo, lo desevangelizas. Porque la primera pregunta que tiene el homosexual es, ¿Dios acepta la homosexualidad? Sí. La respuesta es no. Pero tú tienes que ser astuto, porque Dios no acepta la homosexualidad, pero tampoco acepta el adulterio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mostrarle al homosexual que el pecado de la homosexualidad o del comportamiento inmoral sexualmente es igual que otro pecado. Entonces, Dios no está rechazando lo homosexual. Dios está rechazando la conducta pecaminosa de cualquier tipo. Dios no acepta el pecado. Entonces, ahí es donde la iglesia cristiana falla. Es verdad. Y caemos en el rechazo al decirle, mira, es que Dios dice que no. No, tú tienes que mostrarle de que él tiene que arrepentirse de ese pecado y de otro, del odio también, de la mentira, y que el principio para él no es precisamente dejar la homosexualidad, sino acercarse a Jesús y aceptar a Jesús, porque nos hemos independizado de Dios y como consecuencia de esa independencia hemos caído en el desorden moral sexual. La homosexualidad es una consecuencia de un desorden, porque Dios creó a la pareja y Dios creó al hombre y a la mujer con el fin sexual de que se multiplicaran, de que procrearan y también de que disfrutaran de la sexualidad en pareja, las dos cosas. Entonces, el homosexual forma pareja pero no puede crear una familia. Se han creado métodos para crear familia como la adopción, pero ese no fue el plan original de Dios. Amén. Entonces, lo que necesitamos es volver al plan original y reconstruir la mente, romper las estructuras que hay en la mente. A mí me ha tocado romper la estructura con la que me formaron desde niño, romper los paradigmas de los pastores, romper los paradigmas religiosos de la iglesia y aceptarme en Dios. Yo no me acepté como homosexual, me acepté como un hijo. Me acepté como un hombre. Muy lindo esto, repite. Sí. Muy lindo esto. Me acepté como hijo. Porque Dios me aceptó como hijo. Por supuesto. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Hijos de Dios. Y un hijo no tiene nada que ver con homosexualidad. Cuando yo aprendí a ver a Dios como padre, comenzó Dios a construir en mí su masculinidad. Aleluya. Su género masculino. Aleluya. Y a partir de ahí pude salir. Qué bueno. Entonces, vuelvo y te repito, hermana, es muy difícil evangelizar a un homosexual si en tu vida hay homofobia. Es muy difícil evangelizar a un homosexual si en tu vida no hay el tacto de Dios para ver la homosexualidad como un pecado común, no como un pecado extra, como un pecado que hay que cogerlo con pinzas, porque para Dios es pecado o una cosa u otra. Entonces no sé si te estoy respondiendo en esta mañana. Perfectamente, Giovanni. Qué bueno. Luego también, ya dejo paso a la siguiente persona, pero quería también comentaros, me he enterado de que en Estados Unidos, o bueno, mayormente por Estados Unidos, pero creo que también se está extendiendo al resto de Europa y todo, de que hay iglesias cristianas de personas homosexuales. Sí las hay. Entonces, ¿cómo podrías hablar tú con una persona cristiana que es homosexual? Hay una gran diferencia. En ministerios que públicamente ya están abiertos al homosexual, entonces, como consecuencia, el homosexual busca ese tipo de ministerios, porque, vuelvo y repito, la iglesia cristiana no está preparada todavía para este tipo de conducta. Entonces, hay iglesias homosexuales porque la mayor parte de la gente que se congrega ha sufrido esta conducta.
Y otra cosa es que hayan iglesias que acepten la homosexualidad. No, pero hay iglesias, Sí, hay discúlpame, iglesias, discúlpame, querida, discúlpame. Yo sé de iglesias en Estados Unidos que, bueno, estas personas que han tenido una vida anterior, hoy día han rehecho su vida, están casados y tienen sus hijos, han formado sus familias. Sí. Y son personas comunes y corrientes. Claro, porque Dios con te familias restaura. preciosas. Pero lo que esta mujer me está preguntando, esta hermana, es que ¿cómo puedo yo hablar con un cristiano homosexual? Ya. No, no es compatible un cristiano homosexual. O eres homosexual o eres cristiano. ¿Sí? Es uma pequena confusão. Sim. Deixa eu só aclarar. Em Brasil temos igrejas homossexuais. Temos igrejas de lesbianas e temos igrejas de pastores que são casados com pastores. Isto é contrário à Bíblia. Eso Nós es diferente. estamos aqui falando de la recuperação e de termos ministérios para tratar de los homosexuales, pero ministérios para recuperar las personas, porque la conducta es exactamente lo que Giovanni está hablando, ¿no? Sí, pero yo a lo que me refería de estas Sí, iglesias sí. en los Estados Unidos Exactamente. son personas que ya están restauradas, Esto. sanadas completamente, Como y mi están, caso. como tu caso, por ejemplo, Giovanni querido, y ellos ya han tenido una transformación, han tenido un nuevo nacimiento, están casados, tienen sus hijos, han formado una familia perfecta Verdad. y están sirviendo al Señor. Lógicamente, ese es el que plan de sea, Dios. no es que sea una iglesia de homosexuales. Eso es diferente. No. Yo no sé si me he explicado antes No, bien, se explicó con bien, anterioridad, sí. o ha Sí, habido sí. alguna pequeña confusión, A lo pero mejor sí quien lo... nos ha explicado bien soy yo. Lógicamente, yo hoy en día tengo un llamado pastoral. Amén. Amén. Tengo personas, he ganado, gracias al Señor, almas en Gloria a Colombia, en Dios, Venezuela, gloria a Dios, qué bueno. Amén. aquí en Porque España. es un misterio. Claro, yo tengo un llamado en Dios. Amén. Y haber sido homosexual no me impide Amén, para nada. ser un siervo de Dios Para en nada, potencia. para Amén. nada. Soy profeta. Amén. Dios me ha dado palabras proféticas a las naciones, Gloria a Amén. Dios. muy a pesar de los que pastores homófobos. Gloria a Dios. Lógicamente, yo no estoy viviendo ahora mismo en una conducta homosexual, Claro. Gloria a sino Dios. que Dios ha restaurado mi vida. Amén, Amén. amén. Y lo que Dios ha hecho no lo puede destruir nadie. Nadie. Ni el hombre, ningún pastor tiene derecho a condenarme ni Para a acusarme. nada, en absoluto. Ahora, un pastor es libre de invitarme o no a su iglesia, Claro. porque Amén. pueda todavía sospechar de que yo soy homosexual. Ajá. Lo respeto, Amén. pero y lo amo en Cristo. Pero si yo estuviera ejerciendo la homosexualidad, no podría ejercer el ministerio, no es compatible las dos cosas. Tendría que escoger entre mi homosexualidad Verdad. y el ministerio. Amén. Porque Dios me llamó a ser un hombre, Dios me llamó a gobernar mi casa. La Biblia dice que el sacerdote debe tener su propia esposa y educar a sus hijos. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero igual, no puede un pastor ejercer su ministerio si está en adulterio. No puede un pastor ejercer su Efectivamente. ministerio si es un borracho. Efectivamente. Entonces quiero O un hacer ladrón. énfasis en esto, O un que no ladrón. tiene nada que ver con la conducta homosexual, sino que tiene que ver con el pecado. Yo llamo bueno a lo que Dios llama bueno, y yo llamo malo a lo que Dios llama malo. Yo amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia. Amén. Ese es el evangelio. Amén. ¿Ok? Amén. Porque yo me refería a que hay iglesias que son que no reconocen que Dios está en contra del pecado, en este caso del Sí, pecado sí. de la homosexualidad. Yo entendí que Sí, tú ¿no? colocaste, mi hermano. Entonces, hermana, ahí es donde yo digo, mira, la homosexualidad está reflejada en la Biblia. Entonces, yo no puedo excusar la homosexualidad con cristianismo. Yo no puedo seguir siendo homosexual diciendo que Dios me ama. Dios me ama, pero para transformarme. Claro. Porque el modelo original de Dios es hombre y mujer. Amén. Pero para yo llegar a esa estatura necesito un proceso. No es de un día para otro. Necesito amor. Entiendo. Pero no es compatible que yo diga que, bueno, ahora estoy en Cristo y sigo siendo homosexual porque Dios me ama como soy. No, Dios me llama para transformarme, para moldearme y para darme la estatura a la imagen de su Hijo. Y Jesús no es homosexual, Jesús no es borracho, Jesús no es drogadicto, Jesús no es adúltero, Jesús no es fornicario. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, soy formado a la imagen de Cristo. Y por eso tengo que sufrir una transformación. Verdad. ¿Ok? Qué asunto realmente
muy, muy importante y de mucho tabú también para nosotros cristianos, pero estamos rompiendo. Por eso que esta radio está pasando por una presión del enemigo, pero vamos a vencer. Estamos casi en el final del programa, porque también en un rato entra el otro programa, pero es un asunto tremendo. Pilar aún tiene un versículo bíblico y vamos a extender, yo creo que vamos a pasar más uns 10 minutitos ahí, y es un programa para realmente hacer otro programa. Okay. Yo creo que hoy hay muchísima gente nos escuchando y también quedó grabado. Vamos a ver si conseguimos repetir también durante la noche, repetir la grabación del programa para que otros puedan escuchar, y también en otro momento vamos a invitar a Giovanni para que venga de nuevo. Con mucho gusto. Vamos a crear una polémica aquí tremenda. Vamos a invitar a otras personas para que vengan y participen con Giovanni también. Claro, sobre ese asunto. Pilar. Claro que sí. Bueno, yo tenía algunas cositas aquí apuntadas, ¿no? Sobre el corazón paternal de papá, que ha sido quien te ha restaurado, quien te ha ayudado en todo momento, aunque nunca te ha dejado y nunca te ha desamparado, ¿verdad? Como dice en Isaías 40, versículo 10, nunca te ha dejado, Él siempre ha estado ahí. Dice que en Corintios, en Primera de Corintios 4:15 dice, Pablo tenía un corazón de padre. Sí, así es. Hacia los creyentes de la iglesia. Eso es. Un corazón de padre es esa clase de actitud perseverante, tierna, que nutre, enseña, que no se da por vencida con la gente solo porque no aprende rápidamente. Hay que tener paciencia. Un padre se deleita en enseñar a sus hijos a caminar. No se enoja con ellos solo porque no dominen los pasos la primera vez. Pablo dijo que la iglesia está llena de instrumentos, llena de maestros, llena de personas que pueden predicar un sermón, pero no de padres. Y eso es lo que la iglesia se adolece. Por eso te decía, de eso se adolece la iglesia, de que no hay realmente padres que se involucren en ese asunto. Otra llamada. Asunto muy polémico. Hay mucho que hablar de la paternidad. Sí. Amén, amén. Vamos a esta persona que nos llama, Pilar, y después vamos a estar cerrando el programa por hoy. Aló, muy buenos días. Buenos días. Sí, mi amada. Buenos días. Buenos días. Yo querría decir alguna cosa y preguntarle a Giovanni algo. Sí, claro. Me está gustando mucho el programa y... Gloria a Dios. Y creo que realmente Dios está usando tu vida, Giovanni. Amén. Y además, yo creo con todo mi corazón que Dios sabe usar las cosas malas que nos pasan para bendecir a otros y para hacer luego instrumentos en las manos de Dios. Ajá. Y creo que realmente es un ministerio que Dios ha puesto en tu vida muy necesario para estos tiempos. Claro que hay tanta confusión en ese área y causa tanto dolor a las personas en sí, como las que lo viven, como a los que les rodean. Pero yo quería preguntarte esto, Giovanni. ¿Crees tú, porque yo conozco una familia que entre varios tíos, primos y así, una familia grande, ¿no? Sí. No es una familia padre, madre, hijo, no, sino una familia de hermanos. Numerosa. Tíos, sobrinos, que hay en la familia varios de homosexuales, tanto de hombre como de mujer, en la misma familia, no quiero decir tanto de padre como de madre, pero varios. Y eso a mí me choca y pienso, y te quería preguntar, ¿crees tú que si a lo mejor hay algún trasfondo espiritual por pecados o por cosas anteriores? Porque no es normal que en la misma familia haya tantos. No es que crea. Es que sí. Es que es así. Es que sí. Mira, por ejemplo, yo no me explicaba por qué yo estaba creciendo con una conducta homosexual, pero después comencé a buscar en mi árbol genealógico. Uh-huh. Y encontré que tenía tíos, que tenía mis hermanos, inclusive tuve una hermana que se casó y su esposo tenía problemas con la homosexualidad. Lógicamente ese matrimonio terminó destruido. Claro. Entonces, la Biblia enseña que
porque nosotros recogemos todo lo que sembramos. Así es, así es. Si tú siembras naranjas, pues no vas a recoger mangos, vas a recoger naranjas. Amén. Y Dios dice que Él no se ocupa de castigar a nadie, pero que de Él nadie se burla. Amén. Sino que todo lo que el hombre sembrare, eso Amén, cosechará. amén. Entonces, hay cosas que nuestros antepasados han sembrado mal, en pecado, moral, que inclusive lo recogemos los nietos y los bisnietos y los tataranietos, hasta la cuarta porque generación. por eso es tan importante no pecar, porque cuando tú pecas estás interviniendo en el futuro de tus 4 generaciones. Exactamente. Entonces yo en mi familia se practicó brujería, en mis antepasados. Entonces, cuando se invitan a espíritus del mal a vivir a tu casa, a hacer daño, vienen espíritus que destruyen a tus hijos. Entonces, de que tengo uso de razón, comencé a ser destruido. Sí. Comencé a tener encuentros espirituales con el diablo. Y comencé a ser destruido en mi psicología masculina. Que había un trasfondo, sí, que no era genético, pero sí espiritual. Sí. Entonces, en mi proceso de sanidad, fíjate que en el 2008 Dios me mostró que mis hermanos masculinos, hombres, habían hablado con mi padre, porque mi padre se sentía orgulloso, porque yo siendo un niño joven, me había venido a Europa y que estaba triunfando en España, porque para eso mi padre era bastante triunfo, bastante logro. Mi hermano le dijo, pero tú no te sientas tan orgulloso, porque es muy posible que Giovanni sea homosexual y a lo mejor se está dando una vida de libertinaje en España y tú no lo sabes. Entonces mi padre en ese momento sintió dolor por haberme engendrado y me maldijo. Me maldijo porque dijo, si él es homosexual, yo maldigo el día que lo engendré. Y esto no me lo confesó mi padre, sino que me lo mostró Dios a mí. De hecho, yo tuve que renunciar a esa maldición. Muy bueno. Fui a Colombia, Muy bueno. le hice a mi padre renunciar a esa confesión, bendecirme antes de morir, y mis hermanos los confronté para que me confesaran cuál de los dos había sido el de la conversación. Lo perdoné. Amén. Y yo tuve que renunciar a toda maldición de mi apellido, Claro que sí. no solo de la homosexualidad, de la ruina, porque en mi familia había pobreza. De hecho, en la generación mía son los primeros profesionales, pero anteriormente no habían profesionales. Rompiste con Entonces eso, empezamos, maldición. a partir de mí hay un ciclo nuevo para mi apellido, Amén. y el de mi primo también, Gloria a Dios. porque precisamente ahí era donde conversábamos que con lágrimas, porque sufrimos mucho, mis hermanos. En mi familia hay abuso. Hay heterosexualidad, pero en la heterosexualidad también hay abuso. Entonces yo te quiero enseñar en esta mañana de que hay causas que traen la homosexualidad. Número 1, hay maldiciones generacionales. Amén. Y no me decía, papá, ¿puedo salir? Y él me decía, lo que diga tu madre. Ya. Es decir, la educación de los hijos corresponde al padre, no a la madre. Hoy en día educa a los hijos la televisión. Exactamente. Sálvame, toda la tarde. Entonces, el internet educa a los hijos, pero papá solo se educa de llevar mercado, de regalar los reyes a los hijos, del regalo de Navidad, de las vacaciones, Así es. pero no hay relación. E inclusive, hay pastores que sus hijos sufren de paternidad, Sí. que el pastor no es un papá en casa, sino el pastor. Y estos hijos crecen sin un padre. Y cuando hay alguien que les ofrece paternidad, como a mí, cuando a mí me ofreció una persona paternidad, lo acepté, pero esa paternidad vino con homosexualidad. Claro. Entonces, Distorsionada. me dañó. Distorsionada. Me dañó, pero realmente lo que yo estaba buscando era amor de padre, amor masculino. el amor. Entonces, yo quiero llamar la atención a los pastores que creen que sus hijos están satisfechos con ellos porque son pastores, pero a lo mejor ellos no son excelentes padres. Y entonces, de esta manera, Satanás puede minar su casa. Claro que sí. Cuando hay una ausencia paternal, cuando hay orfandad. Sí. Entonces hay dos cosas que conocer. Estadísticamente, la mayoría de los delincuentes, la delincuencia, el sicariato, la drogadicción y la homosexualidad
tienen que ver con un 95% con la ausencia del padre. Sí. No solamente porque el padre no estaba, sino porque hay ausencia paternal, aunque el padre esté conviviendo contigo en casa. Y número 2, por maldiciones generacionales. Claro que sí. Vale, pero mira, en la Biblia dice claramente que cada cual morirá por sus pecados, lo dice, y no es responsable, pero hay personas que piensan eso. Pero hay personas que piensan que no, que hay maldiciones generacionales que caen sobre las familias. Es que ambas cosas son verdaderas. Por ejemplo, cada uno morirá por su pecado, porque aunque yo heredé homosexualidad generacional por maldición, yo me tuve que arrepentir. Ya. Porque si yo no me arrepiento, entonces voy a morir por mi pecado. Exacto. Sí, pero lo que yo te quiero decir que eso no es excusa de que yo fui la consecuencia de que mis abuelos o mis bisabuelos hicieron algo mal, sembraron mal y yo fui el fruto o el producto de esa mala siembra. Así es. Entonces hay que entender los dos contextos de los versículos. Exacto. Porque todos nos tenemos que arrepentir. Todos. Ahora te voy a dar la otra moneda, la otra cara. Yo me arrepentí, rompí el ciclo de la maldición. Amén. Y ahora ya no muero por mi pecado. Amén. Entonces estoy también cambiando las dos cosas, los dos decretos Amén, que hay, amén, amén. porque también hay un decreto profético de misericordia Ajá. sobre De millares. parte de Dios. La maldición alcanza 4 De generaciones, parte pero de la Dios. misericordia alcanza millares. Amén. Amén. Bendición. Amén. Y que una pregunta, y cuando conoces un caso así y quieres ayudar, pero la persona, como te pasó a ti, se cierra porque piensa que Dios le condena y los demás le han condenado y todas esas cosas, ¿cuál es el camino que puedes tomar para ayudar a una persona así? Orar. Orar. Porque el alcohólico no puede ser ayudado si él no reconoce su necesidad y se reconoce alcohólico. El drogadicto igual. Y el homosexual igual. Orar, Entonces, cualquier persona necesita primero reconocer su condición y su necesidad. Es imposible ayudar a alguien. Tenemos que mirar que la homosexualidad es pecado. Aunque no tenemos la culpa yo no escogí ser homosexual. Sin embargo, a la luz de Dios es un pecado. Entonces yo lo primero que reconocí era que era pecador, no que era homosexual. Y luego reconocí que necesitaba ayuda porque estaba batallando contra un área que no sabía y no tenía información de cómo salir. Entonces, gracias a Dios, Dios puso herramientas en mis manos para ayudarme. Pero, vuelvo y te digo, es imposible que yo sea ayudado en un área en la que yo no reconozco. Entonces, no queda más que orar. Amén. Muy Amén. bien, muchas gracias. Amén. Gracias, Karim. Rafi, por nos chamar. Muy bien, gracias. Tá bem. Bendiciones, querida. É que estamos no final do programa. Pilar tem mais alguma cosita. Só quero, antes disto, pedir a Giovanni que passe tu número de tu móvel, se tu pueda, porque eu creio que há muita gente nos escutando, vai querer um conselho, vai necessitar de ti. Eu creio que tu és um ministério muito especial já para Madrid, um ministério muito especial para a Espanha, porque mucha gente va a necesitar de ti en esta nación. Muy bien. Pueden escribirme a impactomadrid2012@hotmail.com. Repita. impactomadrid2012@hotmail.com. Pase tu Facebook también para que... Mi Facebook es como mi nombre, Giovanni Clavijo. Mi nombre es italiano, se escribe Giovanni con G de gato y O, B pequeña, O V, Giovanni, WNY, Giovanni Clavijo Morales. Giovanni Clavijo Morales. Es muy importante. Eso es mi Facebook. Para que esté en contacto directo contigo ya. O me pueden escribir a giovanniclavijo@hotmail.com. Mi número de teléfono es 684-078-004. Estoy abierto a cualquier invitación. Apunte ahí. No, yo lo tengo. 684-078-004. Si algún oyente me va a llamar, por favor, que sea en horas
laborables. No me llaméis a la 1 de la mañana, a no ser de que sea un suicidio, No, alguien pero- que se esté cortando las venas. No, pero es un asunto muy Pero sí, si algún pastor, porque, a ver, en mi Facebook no van a encontrar nada que tenga que ver con la homosexualidad. Mi Sí, sí, Facebook pero- es un Facebook normal. normal. Yo hoy estoy compartiendo mi experiencia, Muy buena. Amén. pero mi ministerio es profético. Amén. Ahora, Amén, dentro amén. de mi ministerio puedo tocar, puedo darme el lujo de incursionar en esta área, Qué bueno, Esta área, qué bueno. porque no es una área que yo la haya aprendido de la psicología. Ya. O, Sino que lo o has porque vivido, lo no, has sino vivido que en es mi ti. experiencia Experiencia. propia. Y entonces, cuando no sé algo, digo, mira, ahí no te puedo ayudar porque Claro, no lo sé. Hasta donde no llego, no llego. Pero Dios me ha permitido sufrir tanto daño, Ujú. y Dios me permitió ir al mundo, inclusive yo me atrevo a decir que Dios me permitió al mundo no a vivir la homosexualidad, sino a romper mi religiosidad, Gloria a Dios. para gloria poder a Dios. volver con otra identidad El y Señor. volver con otra El Señor mentalidad. es tremendo. Amén. Cómo se mueve en cada persona, ¿verdad? Diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes formas de ser. Mira lo para que te voy a luego decir. usarlo para su gloria. Mira, Y yo Pilar, me lo que te voy a regocijo. decir, algo que te va a sorprender. Me regocijo. Cuando yo estuve en Jerusalén, Sí. en el 99 Dios me dijo, tus ojos verán a Jerusalén y yo seré tu juez. Aleluya. En el 2005 Dios me llevó a Jerusalén por Sí. 24 horas. Dios Sí. me habló de mi padre. Ajá. Eso fue consecuencia de que yo me reconvirtiera al Señor. Ujú. Pero en el 2007 la policía secreta llegó a mi casa, me detuvo como presunto sicario, sí, en Madrid. Me detuvieron. Me dijeron que yo había matado a un español Wow. porque estaba en el narcotráfico y que ellos habían investigado y que yo era el criminal, Giovanni Clavijo. Ajá. Me hicieron un interrogatorio, me trataron como un criminal. Wow. Habían testigos en contra del nombre. Ajá. Sin embargo, cuando vinimos a ver qué estaba haciendo yo el 8 de octubre del 2005, que fue el día del crimen, Ujú. yo estaba en Jerusalén. Mira por dónde. Dios me sacó por 24 horas mientras que en Madrid se ejecutaba un crimen a mi nombre, Ajá. utilizando mi nombre. Ajá. Yo estaba en Jerusalén. Gloria a Dios. Y pudiste Entonces, atestiguarlo. los muros de Jerusalén fueron mi protección y Dios fue mi Aleluya, juez. aleluya. Porque contra esa evidencia no hubo, fue innegable. Claro. Y yo presenté mi pasaporte, presenté mis sellos de entrada y salida. Y cuando ellos me dijeron, ¿qué estabas haciendo tú el 8 de octubre del 2005? Qué bueno. Compruébanoslo. Entonces yo dije, mi padre murió en el 2006 esa fecha. Y el año anterior Dios me dijo de aquí a un año. Y Dios fue mi juez. Claro que Qué sí. bien. Entonces, en un solo Justicia. evento, Dios me trajo a él, me reconvertí, me protegió y me liberó de la justicia. Jehová sí Y Dios que fue mi no. juez. Jehová sí que Así no. que proféticamente yo Nuestro conozco a juez, Dios. Nuestro Qué juez, bendición. claro que sí. Yo quiero Pilar. hacer una recomendación, esto es una última cosita. Dice, si usted desea ser pastor, debe tener un corazón de padre, Sí. Qué lindo. lleno de amor y misericordia, como nuestro Padre Celestial. Es necesario que comprendamos que Dios es un Padre sobre todas las cosas. Puede nutrirlo a usted como un padre cariñoso y mostrarle cómo tratar a los demás de la misma manera. Pídale que lo ayude. Él lo hará. Usted es el responsable. Una de las cosas que Jesús hizo fue dos cosas. El mensaje de Jesús fueron dos cosas. El reino El reino y el Padre. y el Padre. Él no predicó sanidad ni liberación. La ejecutaba. Amén. Pero su mensaje era el reino y el Padre. Ajá. Luego Efesios 3, Ajá. 15 dice, de donde nace toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Sí. La familia no es una creación religiosa. Amén. La, amén. la familia la Es un creó diseño Dios. de Dios. Entonces yo animo a los pastores Amén. a que le pidan a Dios un corazón de padre y que Amén, conviertan amén, sus amén. potreros de oveja en una casa. Como me Y gusta. que su iglesia se convierta en una casa, Amén. pero que ellos se conviertan en Muy un buena. padre Paz. y que las ovejas tengan pertenencia de hijos. Amén, De De esta manera la iglesia deja de oler a caca de oveja Amén. De verdad. y comienza a ver el amor de una familia y el olor de un hogar. Amén. Muy bueno, amén, muy amén. bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué Amén. lo que trae para nosotros. Qué bueno. Muy, muy bueno mismo. Cómo nos estamos que, gozando. que Jesús veio predicar el Padre y el reino, como nosotros tenemos en nuestra iglesia
desarrollado esos ministerios de reconocer que nuestro pastor es también nuestro padre y de predicarnos el reino de Dios. Una lástima, el tiempo pasa volando. Quiero te traer otro día aquí, Giovanni. Pero vamos a estar en Como dice contacto. una amiga mía. Para serviros. Quiero ver si también repito los programas, quiero ver si dejo esa grabación hoy para pasarnos a la noche, por la madrugada, para que la gente también escuche durante la noche esta grabación. Amén. Nuestro tiempo ya ultrapasamos las barreras de nuestro tiempo. Pilar, quiero que se despida. Bueno, mis queridos radioyentes, amigos, amigas ya de esta radio, de esta emisora Impacto Kairos, yo os deseo lo mejor para todos y cada uno de vosotros. Yo deseo de todo corazón, espero de todo corazón que este programa os haya impactado como lo ha hecho con el pastor Jorge y conmigo. La verdad es que es un privilegio tener personas así, de esta calidad, en nuestro programa, ¿verdad? Entonces quedamos emplazados para mañana, si Dios quiere, a la misma hora. Aquí estamos a la 1:00. Como siempre os digo en estos últimos días, Amén, que está descendiendo la temperatura, abrigaos, os amamos mucho y no queremos que os pongáis malitos. Amén. Os amo, os bendigo en el nombre de Jesús y os emplazo para mañana. Que el Señor os bendiga grandemente. Amén. Chao. Agradecemos también la presencia del cantante Albero Clavijo, que estuvo con nosotros acompañando a su primo Giovanni Clavijo. Giovanni, quiero que tú se despida de la gente. Bueno, pues primeramente daros las gracias por abrir este espacio con tanta libertad y tratar un tema tabú. tan debajo de la alfombra. Verdad. Me he disfrutado en esta mañana. Amén. Espero que haya bendecido infinitamente a las personas. Lo creo. Y contad conmigo para lo que haga falta, porque España tiene que brillar, Claro tiene que que alumbrar. Amén. Y vamos a tocar a todas las esferas, a todos los Amén. rincones, Con personas y como vamos tú, por supuesto. a romper. Así que muchas gracias. Amén. Y bendiciones. Y es también un tema de mejora tu vida, ¿no? Amén, verdad. Que nosotros vienes hablando ya varios días que vamos a comenzar a hacer programas aquí para que mejore su vida, para que mejore la vida, mejore las familias, mejore realmente la convivencia de las familias. Sí. Agradecemos también a nuestro pastor Oscar Pérez, que nos Amén. permite atraer gente Te queremos, pastor, te queremos, para pastora. debaternos asuntos tan polémicos. Es Amén. muy difícil para nosotros también, ¿no, Pilar? Pero A mí me encanta. a mí me encanta también, no hay problema. Pero tenemos una responsabilidad, ¿no?, de estar conduciendo. Pero agradecemos al Señor porque Él es bueno y su misericordia dura para siempre. Amén. Este es el programa de la Iglesia Mejora tu Vida. Agradecemos por todos los oyentes. Hasta mañana. Dios los bendiga en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siento que mi canto llega hasta el cielo, ese cielo en que nos veremos algún día en la eternidad, donde nada nos faltará, ay, nada, donde nada nos faltará, ay, nada, donde nada nos faltará. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levanten las manos los que quieren subir al cielo a cantarle a Él.